otras cosas. Aquí tratamos de rescatarlos los fines de semana, porque a veces el tema económico supera a lo sociopolítico y esto va quedando, ¿no?, en el tintero allí, y la Asamblea simplemente pues no ha designado el comité de postulación. Vamos a conversar sobre ello. Sí, en efecto, bueno, eso es una denuncia que venimos haciendo nosotros. Primero en una alerta, ¿no?, que se venía haciendo desde diciembre del año pasado, en virtud que este proceso de nombramiento de los rectores toma alrededor de entre 90 y 120 días. Tenía que haberse iniciado este proceso en enero de este año, finales de enero, principio de febrero. Sin embargo, fue pasando el tiempo, como bien dice, se fue quedando, yo no diría que en el tintero, sino quizás engavetado de manera exprofesa, porque esto se ha venido alertando. Es decir, esta fecha, el periodo de los rectores es de 7 años. Desde que fueron nombrados hace 7 años, se sabía que el 28 de abril de este año finalizaba el mandato de estos 3 rectores, específicamente de la doctora Tibisay Lucena, Sandra Ulitas y de Vicente Díaz, y sus respectivos suplentes. Los 3 son representantes, digamos, de la sociedad civil, es decir, fueron propuestos por la sociedad civil, y a pesar de que se vencía el 28 de abril, hace más de 2 meses, no se tomaron, digamos, en la Asamblea Nacional las decisiones para ni siquiera incluir en agenda este tema, ¿no? Este es un proceso bastante complejo. Lo primero que tiene que hacerse es constituirse una comisión preliminar con 11 diputados, los cuales tienen que ser designados por 2/3 partes. Eso está establecido en la Constitución de manera clara, concisa, no son la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea. Y después de ahí se inicia un proceso donde se incluyen 10 personas representantes de la sociedad civil para constituir formalmente lo que es el comité de postulaciones. Los miembros de la oposición, digamos, los representantes de la oposición en la Asamblea Nacional, ya hace más de 3 meses manifestaron o solicitaron se incluyera y se iniciara este proceso. Sin embargo, pues, digamos, a la directiva de la Asamblea Nacional en ningún momento le ha interesado, y pues, digamos, estamos en la expectativa de lo que pueda pasar. Un poco lo que se maneja tras bambalinas es que estos rectores no serían sustituidos hasta tanto tuvieran lugar las elecciones municipales el próximo 8 de diciembre. ¿Cuál es el camino legal que ustedes han recorrido? Porque entiendo que además la denuncia ya ha sido formalizada, no solamente a través de ruedas de prensa, sino que hasta una carta se le entregó a la presidencia de la Asamblea Nacional en días pasados para solicitar que se adelante lo conducente para que quede pues designado el comité de postulaciones por la plenaria para que esto arranque. Sí, lo importante destacar es que esto es una omisión de la Asamblea Nacional, ¿no? Es decir, específicamente, y nosotros pues cargamos la responsabilidad sobre el directorio, que son los responsables de incluir estos temas en la agenda. En ese sentido, pues nos dirigimos a la Asamblea solicitando se abocaran a este proceso, pues no hemos obtenido ninguna respuesta. Pero esto hay que además combinarlo con el hecho de que existen, digamos, los representantes de otros poderes del Estado que también están, vamos a decir, actuando a pesar de no haber cumplido las formalidades o de haberse vencido sus pedidos, ¿no? Tenemos el caso del Tribunal Supremo de Justicia, donde 10 magistrados pasaron a jubilación o se les venció su pedido, y en ese sentido fueron nombrados sus suplentes, entendiendo además que los suplentes son accesorios al principal. Cuando tú nombras un principal, viene con un suplente. Si se le vence el pedido al principal, en teoría se le iría a vencer al suplente. Esto no fue tomado en cuenta. En diciembre se tomó la decisión, se incluyeron los 10 suplentes. Igualmente estamos en el caso de la Contraloría de la República, Nacional de la República, después del fallecimiento del Contralor Clodovaldo Rusián, asumió quien a su momento era la vicecontralora, pero que además había solicitado la jubilación. Ella estaba separada del cargo, había solicitado la jubilación. Sin embargo, pues cuando murió Clodovaldo Rusián fue llamada y fue convocada. Al menos estos 3, digamos, poderes también tienen que ser, estos otros 2 poderes tienen que ser también nombrados en la Asamblea Nacional, y existe también una omisión y un retraso en el nombramiento y una violación flagrante de la Constitución Nacional de la República, porque estos plazos los establece son la Constitución Nacional de la República, no es un capricho de súmate, ni está, digamos, en un reglamento interno de alguno de estos poderes. Son periodos que están establecidos, como decía anteriormente, en la Constitución, y estaría la Asamblea entonces cayendo en esa violación. La alternativa que le queda al ciudadano frente a esto, porque es que el problema es que con lo que acaba de ocurrir con Richard Mardo, la denuncia más pública ha sido evidente de lo que allí ocurrió, necesitaban 2/3 partes para llenarle la inmunidad parlamentaria. Lo hicieron a través de mayoría simple, lo ha denunciado la oposición. Ayer un sector importante de la población se concentró en Los Ruices para decirle que no a eso.
ese escenario no podría ser repetido por el oficialismo en la Asamblea Nacional para tomar este tipo de decisiones. Ahora que se sienten además que no están o aseguran no estar actuando al margen de la ley. Bueno, existe el antecedente en el año 2000, en agosto del 2003, cuando se entregaron las primeras firmas que se recolectaron para llamar o convocar el referéndum revocatorio presidencial. En ese momento el Tribunal Supremo de Justicia, argumentando la omisión de la Asamblea Nacional, procedió al nombramiento de ese directorio, que era el director que constituían Francisco Carraquero, Ezequiel Zamora, Jorge Rodríguez, Oscar Batistini y Sobella Mejía, y con sus respectivos suplentes, y se pasó de lado un poco lo que tiene que ser la Asamblea Nacional, que además la Asamblea Nacional, es decir, tendemos a pensar de que se cumplen con la formalidad, y ahí hay un poco el juego, digamos, de los poderes del Estado en bypassear o tratar de irse por los lados, tratando de cumplir esa formalidad y tratando de darle una forma protocolar, cuando se han establecido mecanismos de control, de balance de poderes en la Constitución de la República, Constitución que se votó en el año 99, lo que les gustaba y no les gustaba, pero que se adoptó como la Constitución de todos, y en este caso podríamos estar presenciando de nuevo que el Tribunal Supremo de Justicia, que tiene, como dije anteriormente, 10 miembros principales, suplentes ejerciendo de principales incorporados producto de la finalización del periodo. Entonces podría proceder a nombrar estos 3 rectores con sus respectivos suplentes, ¿no? Y en ese caso se estaría entonces obviando lo que es la representación proporcional, digamos, del país, de los venezolanos, de los ciudadanos, que votamos y elegimos en el 2010 por unos diputados para que fueran nuestros representantes de la Asamblea Nacional, que al final del día, junto al Poder Ejecutivo, yo diría que quizás es el poder más importante de todos, es la Asamblea Nacional de la República. Quizás lo más importante de esto es que el ciudadano tenga claro que hay una mora legislativa para designar a estos rectores y al resto de los integrantes de los poderes públicos que tampoco han sido designados por la Asamblea Nacional. Eso lo dejan ustedes muy claro. Pero ayer, por ejemplo, explorando las cosas que dijo Enrique Capriles desde la tarima en Los Ruices, porque se esperaba este fuese un escenario que dejara muy clara la agenda política de la oposición en este momento. La gente estaba muy ansiosa esperando saber cuáles eran los lineamientos políticos que se iban a dictar desde allí para la oposición venezolana. ¿Ha confiado Enrique Capriles en la necesidad de que acudan los electores masivamente a participar en las elecciones del 8 de diciembre? Ustedes, como Sumate, siempre han sido profundamente críticos de la conducción del Consejo Nacional Electoral, han acompañado esto con investigaciones, han hecho públicas numerosas denuncias sobre la realización de los procesos electorales en Venezuela. ¿Qué se le puede decir al elector venezolano en este minuto, cuando seguimos a la espera, los venezolanos, de conocer el fallo del Tribunal Supremo de Justicia sobre la impugnación, más allá de lo que cada quien espere o sea lo que ocurra allí? Bueno, lo primero es decir, entender que esta es una situación, si se quiere, lamentable, la que está viviendo el país en términos de lo que es la calidad de la democracia, lo que es la independencia de poderes. En ese sentido, pues el Consejo Nacional Electoral, que es el ente que representa el poder electoral que se creó, porque nosotros anteriormente teníamos solamente 3 poderes con esta nueva Constitución o Constitución del 99, también, pues, digamos, tiene un manejo que muchas veces nosotros, como bien dice, hemos denunciado, hemos alertado al país en cuanto a lo que es la calidad de las elecciones, en cuanto a la transparencia, la justicia y la igualdad de condiciones que participan todos. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros hacemos un llamado permanente a los ciudadanos a que participen, a que se incorporen. Es decir, este es el caso nuestro de Súmate, pero nosotros somos ciudadanos como somos todos los demás, y a pesar de que estamos conscientes de esta situación, pues el hecho de trabajar día a día, haciéndole seguimiento y control al Consejo Nacional Electoral, es en la búsqueda de tener elecciones cada día mejores, ¿no? De ir mitigando esas desviaciones que pueden existir de lo que es la norma, lo que es la Constitución, de lo que es el deber ser. En ese sentido, yo creo que hay que hacer un llamado y hay que ser consciente, hay que ser muy responsable, y tenemos que participar. Es decir, los venezolanos, participamos permanentemente, es decir, digamos, somos protagonistas de muchas situaciones que no son justas necesariamente, pero a las cuales vamos y participamos desde transitar por las calles o interactuar con un funcionario público o cualquier otra cosa. Sin embargo, vamos y participamos porque
por situaciones de la vida, tenemos que hacerlo. En este caso es una situación política donde es importante que todos los venezolanos demostremos con nuestra participación, con nuestro voto, pues que estamos aquí, que hacemos nuestra voz y de que queremos un cambio, ¿no? Y que elijamos los alcaldes y los respectivos concejales que queremos para nuestros municipios, ¿no? En ese sentido nosotros hacemos un llamado, nosotros como otras organizaciones, algunas que forman parte de la Mesa de la Unidad, otras independientes, representantes de la sociedad civil, seguimos trabajando día a día, haciendo el seguimiento y control de este proceso, de manera de que se vayan equilibrando o mitigando esas diferencias. Yo en ese sentido, al igual que lo hizo Enrique Capriles ayer, hago un llamado a los venezolanos a participar el próximo 8 de diciembre y que se concentren más bien un poco en ver, digamos, los candidatos, cuáles son las ofertas, cuáles son los requerimientos y las necesidades que tienen en sus municipios. ¿Por qué los alcaldes anteriores quizás no han podido ejecutar? Porque estamos también en una situación donde muchos de los alcaldes han sido sometidos a una presión, restándole sus competencias, negándole el acceso a los fondos, que no son no son fondos de esos alcaldes, son fondos que nos corresponden a los venezolanos. Sin embargo, por una situación política se les niega el acceso a esos fondos para que sean ejecutados. Pero a pesar de eso, esos alcaldes siguen ejerciendo sus funciones, siguen trabajando como están los profesores de las universidades, que a pesar de los retrasos en los pagos han seguido trabajando todos estos años, y en ese sentido nosotros como venezolanos tenemos la obligación de seguir asistiendo, de seguir votando y seguir ejerciendo ese derecho, que es el derecho al voto. De los concejales, ayer también se habló de eso, del atraso que hay en esa elección. Bueno, en el caso, es decir, de los concejales es bastante grave. Los concejales debieron haber sido electos en agosto del año 2009. Su periodo dura 4 años, igual que el del alcalde, y se le da una prórroga por una omisión, por no haber convocado esas elecciones, de 4 años adicionales. Es decir, todos los concejales que están en funciones para este año van a cumplir 8 años en vez de 4 años. En el caso de los alcaldes, por decisiones del Consejo Nacional Electoral, en este caso sí la responsabilidad le compete al Consejo Nacional Electoral, se le ha prorrogado más de 1 año la permanencia en el cargo. Pues ellos fueron electos en noviembre de 2008, la mayoría tomaron posesión a finales de noviembre, principios de diciembre del 2008, y van a ser electos ahora en el 2013, o sea, se le alargó el periodo en 1 año, todo por una omisión del Consejo Nacional Electoral, y volvemos a caer en la situación de inconstitucionalidad permanente que se promueve y ejecuta desde los distintos poderes del Estado, ¿no? ¿Cuáles son las próximas acciones de ustedes con esta denuncia que hoy traen a nosotros y que ya han hecho pública a lo largo de estas últimas semanas? Mira, en teoría estamos solicitamos un derecho para hablar en la Asamblea Nacional para hablar de este tema, y lamentablemente pues el único lugar donde podríamos concurrir ya en este momento, podríamos seguir insistiendo en la Asamblea Nacional, sería al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la sala electoral, pero en este caso entonces la sala electoral podría declarar la omisión y abocarse al nombramiento directo por parte de ellos, ¿no? Aquí yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante, esfuerzo que también se tiene que hacer a través de la Asamblea Nacional. Estamos haciendo contactos con representantes en la Asamblea Nacional, diputados en la Asamblea, para tratar de darle más fuerza a esta denuncia y, bueno, continuar pues de alguna manera en la calle con este tema, ¿no? En el día pasado, un ex compañero de Súmate, Ricardo Esteves, pues presentó y llevó una iniciativa solicitándole igualito a la Asamblea Nacional se abocara al nombramiento de esa comisión preliminar. Eso fue el jueves o miércoles de la semana pasada, o sea, esta semana que está concluyendo. En ese sentido, pues hago un llamado a los ciudadanos en general a que se aboquen a ese tipo de acciones, porque estos representantes que tienen que ser nombrados son representantes de la sociedad civil, tienen que ser propuestos por la sociedad civil, y además 10 de los 21 miembros de la comisión electoral son de postulaciones, la comisión de postulaciones son representantes de la sociedad civil, ¿no? Entonces, yo creo que aquellos venezolanos que deseen postularse, bien sea para la comisión o como rectores, potenciales rectores, pues yo creo que también deberían empezar a ejercer acciones ante la Asamblea Nacional, de manera de manifestar su intención de conformar esas instancias, y las organizaciones que lo vayan a postular, pues acompañarlo en esas acciones también. Sí, a veces se deja que la clase dirigente política sea la que tome decisiones, o la sociedad civil organizada sea la que tome decisiones, cuando también desde el punto de vista particular
son muchas las acciones que la gente puede emprender en resguardo pues de las instituciones democráticas de nuestro país. Sin duda, ¿no? Sin duda, no, no solamente involucrándote con organizaciones de la sociedad civil, como puede ser Súmate, también, digamos, actuando directamente uno puede participar, claro, manifestando su desacuerdo, buscando los caminos, digamos, de presentar esas diferencias, esas denuncias o esas aspiraciones, esas demandas, son temas que son, digamos, aspectos en los cuales todos los ciudadanos podemos participar y que creo que tenemos que hacerlo, ¿no? Si construir un mejor país no se hace solamente votando cada 4, cada 5 años, o como nos ha correspondido ahora votar todos los años, ¿no? Creo que también siendo un poquito más activo podríamos lograr cambios importantes para el país. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Amigos televidentes, les pedimos nos siguen luego de la pausa, exploramos otra de las alternativas, otro de los perfiles que compite por la alcaldía del municipio de Latillo, como lo hicimos el fin de semana pasado. Hoy recibimos a otro de ellos. Acompáñenos. Se estima que hay alrededor de 15.000 niños y adolescentes diagnosticados con